Mi mamá me salvó en el último segundo y nunca olvidaré lo que hizo. Era una tarde de verano en mi pequeña aldea de México. El sol colgaba en el cielo como un fuego inmenso a punto de estallar. Todo parecía normal. Las mujeres charlaban en la plaza. Los niños corrían detrás de una pelota desgastada, y el viento fresco traía consigo el aroma de tamales recién hechos. Pero yo, Mariana, siempre sentí que era una sombra. Nadie se daba cuenta de mí. Era como si caminara entre los vivos, pero mi alma seguía atrapada en un rincón oscuro. Hasta que ese día, todo cambió. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire, un grito que rasgó las apariencias suaves de la aldea. Corrí. Mi corazón latía como un tambor en mis oídos. Llevaba en mis manos el mundo entero, pero mi pecho estaba en llamas de miedo. Al llegar a la casa, vi a mi madre, Elena, enfrentándose a una figura amenazante, un hombre de sombras y secretos, como si fuera materializado por las pesadillas que nunca logré olvidar. Elena, has crecido demasiado, y lo que iniciaste no ha terminado. Eran palabras hiladas con amenazas, palabras que quemaban en el aire. La conexión entre ellas era más fuerte de lo que imaginaba, como los hilos de una historia antigua que había permanecido oculta. Una guerra que nunca supe que existía. La figura desapareció, pero su sombra quedó grabada en mi mente. ¿Qué hiciste en tu juventud, mamá?, le pregunté, cada palabra temblando en mi voz. Pero ella solo me miró con tristeza, como si le pesara un mundo entero sobre los hombros. Esa noche, las mismas paredes que antes me parecían familiares comenzaron a cerrarse. Cuando el silencio cayó, me di cuenta de que todas las inseguridades que había cargado me estaban aplastando. ¿Qué tipo de vida era esta, donde mi madre había sido guerrera y yo simple espectadora? Odiaba sentirme así, atrapada entre el bullicio de la gente y el eco de un pasado aterrador. Así que, decidida, me levanté. Tenía que saber la verdad. Sabía que una nueva vida me esperaba, llena de decisiones difíciles. ¿Sería capaz de seguir los pasos de mi madre y enfrentar aquel peligro? ¿O encontraría mi propio camino, enfrentándome a los fantasmas de un legado que nunca pedí? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisadita rápida al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mariana sintió que el aire se había vuelto denso, casi palpable. Cada respiración era un eco de preguntas no F. Un crujido estremecedor rompió el silencio. Justo ahí, en la entrada de la casa, apareció una figura que parecía sacada de un cuento de terror. Era un hombre, más viejo de lo que esperaba, con arrugas que contaban historias de sufrimiento. Su mirada era intensa, como si pudiera leer mis pensamientos. ¿Mariana?, preguntó con voz temblorosa. Su tono era un susurro desgarrador, pero en él había un rastro de reconocimiento. Mi mente se tambaleó. ¿Cómo sabía mi nombre? Antes de que pudiera formular una respuesta, él dio un paso más. Sus ojos se nublaron y el aire se volvió aún más pesado. Tienes que escucharme. Elena no es quien crees. Lo que temías desde pequeña es verdad, murmuró. Un nudo se formó en mi garganta. Mis palabras se congelaron en el aire. ¿Qué estás diciendo? Forcé a salir, aunque mi voz era solo un eco de mi confusión. Él tomó aire y su respiración temblaba. Ella trae un secreto que puede destruirlo todo. La lucha no ha terminado, y tú estás en medio de esto. Debes estar preparada para enfrentar lo que se aproxima. Las piezas de mi mundo comenzaron a caer. La valentía de mi madre, la sombra del pasado. Todo era parte de un rompecabezas que nunca entendí. Pero no podía dejar que el miedo me atrapara. Mis pensamientos eran un torbellino. Cada pregunta era una estocada en mi corazón. Entonces, con prisa, corrí hacia la casa. Mamá, necesitaba respuestas. No podía dejar que la incertidumbre me consumiera. El hombre me siguió, una sombra pesada a mis espaldas. Cuando entré,
Encontré a mi madre sentada en la mesa. Sus manos temblaban sobre un viejo álbum de fotos. Las memorias perdidas de un pasado que yo no había conocido. Sus ojos se encontraron con los míos. Vi una mezcla de miedo y determinación. Mariana, no es lo que piensas, dijo, pero las palabras no eran suficientes. Un rugido de voz retumbó en mi mente. ¿Por qué había ocultado su historia? Antes de que pudiera preguntar más, el hombre apareció detrás de mí. Elena, el tiempo se ha agotado. Tienes que decírselo. La verdad debe salir a la luz, exigió. Yo me sentí atrapada entre ellos, como un receptor de verdades horripilantes. Aquella declaración fue como un golpe en el estómago. La tensión aumentaba, el aire se volvía más pesado, y entonces, de pronto, escuchamos un estallido. Un estruendo resonó en nuestras cabezas. La puerta se rompió con un golpe violento, y un grupo de hombres armados entró. El caos estalló. Gritos y disparos llenaron la casa, como si el horror hubiera cobrado vida. Mi madre se lanzó hacia adelante, empujándome lejos, mientras el hombre intentaba protegernos. De su boca, una advertencia rápida salió. El legado de tu madre puede haber despertado algo que nunca debería volver. Sus palabras retumbaban, y el miedo brotaba en mi pecho. ¿Le estábamos dando vida a una guerra olvidada? Mientras el tiempo se detuvo, supe que toda su vida había llevado las marcas de un secreto, y ahora el momento había llegado. La pregunta no era solo sobre el pasado, era quién era yo en esta maraña de sombras. La verdad, resultada del caos, iba a cambiarlo todo, y no había vuelta atrás. El rugido del caos aún reverberaba en las paredes de la casa. Los gritos de aquellos hombres armados resonaban. Cada segundo importaba, y yo me sentía atrapada entre. Era un objeto, una pistola antigua, pulida con esmero, como si tuviera una historia escrita en cada línea de su superficie. El hombre la sostenía frente a mi madre, pero no era amenazante, sino implorante. Elena, esto no es un juego. Ella necesita saber, dijo, pero fue interrumpido por los gritos y el alboroto que estallaban a nuestro alrededor. De repente, un fogonazo. Disparos. Todo pareció suceder en cámara lenta. La expresión de mi madre, una mezcla de horror y determinación, me marcó, y entonces todo se detuvo. Con un grito desgarrador, ella se lanzó hacia el hombre. ¡No! Fue lo último que pude escuchar, antes de que algo destrozara la ventana. Un hombre cayó al suelo, y el polvo cubrió nuestra visión. Estallaron balas. Un grito. El caos alcanzó su clímax. Cuando la tormenta se calmó, todo lo que quedaba era silencio. El hombre que había entrado con misterios estaba en el suelo, inmóvil. Yo parpadeaba, tratando de asimilar lo que veía. La sangre formaba un charco oscuro bajo él, y mi madre se arrodillaba junto a él, sus manos temblorosas tratando de detener el flujo. ¿Por qué?, preguntó ella, su voz quebrada. ¿Por qué no me dijiste que esto pasaría? Yo quería gritar, correr, pero las palabras se desvanecieron en la niebla, atrapadas en el estómago. Una sombra pasó por su rostro, y vi cómo su mirada cambiaba. Fue un destello de tristeza. Pero luego vi algo más. Ella se giró hacia mí, y en su mirada había una mezcla de ansiedad y desesperación. Mariana, lo que no te he contado. Este hombre, él es tu padre. Mis pies parecieron perderse bajo el peso de sus palabras. No podía ser. La gente nunca habla de su pasado, y el mío se acababa de ser desnudado, golpeándome como un tren. Él no podía mantenerse lejos. Estaba tratando de protegerte de lo que yo inicié. Su voz era un susurro tembloroso, lleno de secretos no compartidos. Las palabras dieron vueltas en mi mente. Estaba llena de preguntas, de gritos mudos. Esa figura aterradora que había amenazado nuestro hogar. Era mi padre. Mis piernas temblaron. Reconocí aquel rostro, vagamente. La culpa y el dolor se entrelazaron dentro de mí. ¿Por qué no me dijiste? Solté finalmente, mi voz rota. Todo este tiempo he vivido en la sombra de un pasado que jamás conocí. Todo este tiempo. Al mirar al hombre sin vida, comprendí. No solo había perdido a un padre, había perdido la imagen de mi madre como la mujer fuerte que siempre había creído que era. La batalla, la violencia, ese pasado, era parte de mí. Fue entonces que escuché un ruido fuera de la casa.
Un murmullo de voces. Las sombras se acercaban de nuevo. Más hombres. La venganza de lo que habíamos desatado. Mi madre apretó los dientes. Miró a su alrededor en busca de una salida. Mientras yo me sentía atrapada en una red que apenas comenzaba a desenredarse. «Mariana, tienes que correr», dijo ella, y algo en su voz me llenó de urgencia. Pero no podía dejar atrás a mi padre. El papel que había jugado en mi vida era más complicado de lo que podía asimilar. Era una nueva guerra, un dilema que tenía que enfrentar. Las puertas se rompieron de nuevo, y como un eco de nuestro pasado, la realidad que creía que conocía se desvanecía. Y entonces, antes de que la oscuridad nos cubriera, un grito rompió el aire. «Elena, no has terminado con nosotros». Las palabras resonaron como un eco, impregnadas de una amenaza. Sus brazos se estiraron hacia nosotros, y comprendí que todo lo que creía sobre mi madre, mi padre y mi propio destino estaba a punto de crujir en 1000 pedazos. El rugido del caos aún reverberaba en las paredes de la casa. Los gritos de aquellos hombres armados resonaban. Cada segundo importaba, y yo me sentía atrapada entre la confusión y el dolor. La imagen de mi madre, empujándome lejos, se repetía en mi mente. Pero antes de que pudiera procesar lo que sucedía, vi algo que cortó mi respiración. Un destello brillante en la mano del hombre que me había seguido. Era un objeto, una pistola antigua, pulida con esmero, como si tuviera una historia escrita en cada línea de su superficie. El hombre la sostenía frente a mi madre, pero no era amenazante, sino implorante. «Elena, esto no es un juego». Él. Todo pareció suceder en cámara lenta. La expresión de mi madre, mezcla de horror y determinación, me marcó. Y entonces todo se detuvo. Con un grito desgarrador, ella se lanzó hacia el hombre. «No», fue lo último que pude escuchar antes de que algo destrozara la ventana. Un hombre cayó al suelo, y el polvo cubrió nuestra visión. Estallaron balas, un grito. El caos alcanzó su clímax. Cuando la tormenta se calmó, todo lo que quedaba era silencio. El hombre que había entrado con misterios estaba en el suelo, inmóvil. Yo parpadeaba, tratando de asimilar lo que veía. La sangre formaba un charco oscuro bajo él, y mi madre se arrodillaba junto a él, sus manos temblorosas tratando de detener el flujo. «¿Por qué?», preguntó ella, su voz quebrada. «¿Por qué no me dijiste que esto pasaría?». Yo quería gritar, correr, pero las palabras se desvanecieron en la niebla, atrapadas en el estómago. Una sombra pasó por su rostro y vi cómo su mirada cambiaba. Fue un destello de tristeza, pero luego vi algo más. Ella se giró hacia mí, y en su mirada había una mezcla de ansiedad y desesperación. «Mariana, lo que no te he contado. Este hombre, él es tu padre». Mis pies parecieron perderse bajo el peso de sus palabras. No podía ser. La gente nunca habla de su pasado, y el mío se acababa de desnudar, golpeándome como un tren. Él no podía mantenerse lejos. Estaba tratando de protegerte de lo que yo inicié. Las palabras dieron vueltas en mi mente. Estaba llena de preguntas, de gritos mudos. Esa figura aterradora que había amenazado nuestro hogar. Era mi padre. Mis piernas temblaron. Reconocí aquel rostro, vagamente. La culpa y el dolor se entrelazaron dentro de mí. «¿Por qué no me dijiste?», solté finalmente, mi voz rota. Todo este tiempo he vivido en la sombra de un pasado que jamás conocí. Todo este tiempo. Al mirar al hombre sin vida comprendí. No solo había perdido a un padre, había perdido la imagen de mi madre como la mujer fuerte que siempre había creído que era. La batalla, la violencia, ese pasado, era parte de mí. Fue entonces que escuché un ruido fuera de la casa, un murmullo de voces. Las sombras se acercaban de nuevo. Más hombres, la venganza de lo que habíamos desatado. Mi madre apretó los dientes, miró a su alrededor en busca de una salida, mientras yo me sentía atrapada en una red que apenas comenzaba a desenredarse. «Mariana, tienes que correr», dijo ella, y algo en su voz me llenó de urgencia. Pero no podía dejar atrás a mi padre. El papel que había jugado en mi vida era más complicado de lo que podía asimilar. Era una nueva guerra, un dilema que tenía que enfrentar.
Las puertas se rompieron de nuevo, y como un eco de nuestro pasado, la realidad que creía que conocía se desvanecía. Mientras el pánico comenzaba a asomar por sus ojos, comprendí que el verdadero legado no era solo la batalla, sino la lucha por la verdad. Y entonces, antes de que la oscuridad nos cubriera, un grito rompió el aire. «Elena, no has terminado con nosotros». Las palabras resonaron como un eco, impregnadas de una amenaza. Sus brazos se estiraron hacia nosotros, y comprendí que todo lo que creía sobre mi madre, mi padre y mi propio destino, estaba a punto de crujir. El espanto se apoderó de mí. Corrí hacia mi madre, pero me detuve en seco. La pared más alejada, que parecía sólida, se agrietó, y de dentro de las sombras surgió una figura alta y sombría. Un hombre con una máscara, como de una pesadilla, con un brillo de locura en sus ojos. Mientras avanzaba, un pavor profundo me invadió. He llegado para cumplir lo que debe ser hecho. «¿Quién eres?», grité, sintiendo el frío recorrer mi espalda. «Soy quien ha estado detrás de la cortina». «Sé quiénes son ustedes y sé lo que tu madre ha hecho», respondió, acercándose cada vez más. «Tu madre es el último eslabón de una cadena que se niega a romperse. Y tú, querida Mariana, estás más ligada a mí de lo que imaginas». Las palabras lo atraparon todo. Un giro desgarrador de la narrativa que nunca esperé. Mis cimientos temblaban. Yo estaba aterrorizada, atrapada entre el horror y la revelación. «¿Qué quieres decir?», musité, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. «Eres parte de algo mucho más grande. La sangre que corre por tus venas no es solo de tu madre o de tu padre. Es de una estirpe que ha estado en pie por generaciones. Bienvenida de regreso a casa, a tu verdadera herencia». El eco de su voz retumbaba mientras el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. Ahora estaba claro. Todo lo que creía saber sobre mí, sobre mi historia, se convertía en cenizas. La búsqueda de respuesta acababa de comenzar, y el pasado se volvía más oscuro y complicado que jamás pude imaginar. El rugido del caos aún reverberaba en las paredes de la casa. Los gritos de aquellos hombres armados resonaban. Cada segundo importaba, y yo me sentía atrapada entre la confusión y el dolor. La imagen de mi madre empujándome lejos se repetía en mi mente. Pero antes de que pudiera procesar lo que sucedía, vi algo que cortó mi respiración. Un destello brillante en la mano del hombre que me había seguido. Era «Elena, esto no es un juego. Ella necesita saber», dijo, pero fue interrumpido por los gritos y el alboroto que estallaban a nuestro alrededor. De repente, un fogonazo, disparos. Todo pareció suceder en cámara lenta. La expresión de mi madre, mezcla de horror y determinación, me marcó. Y entonces todo se detuvo. Con un grito desgarrador, ella se lanzó hacia el hombre. «¡No!», fue lo último que pude escuchar antes de que algo destrozara la ventana. Un hombre cayó al suelo, y el polvo cubrió nuestra visión. Estallaron balas. Un grito. El caos alcanzó su clímax. Cuando la tormenta se calmó, todo lo que quedaba era silencio. El hombre que había entrado con misterios estaba en el suelo, inmóvil. Yo parpadeaba tratando de asimilar lo que veía. La sangre formaba un charco oscuro bajo él, y mi madre se arrodillaba junto a él, sus manos temblorosas tratando de detener el flujo. «¿Por qué?», preguntó ella, su voz quebrada. «¿Por qué no me dijiste que esto pasaría?». Yo quería gritar, correr, pero las palabras se desvanecieron en la niebla, atrapadas en el estómago. Una sombra pasó por su rostro, y vi cómo su mirada cambiaba. Fue un destello de tristeza, pero luego vi algo más. Ella se giró hacia mí, y en su mirada había una mezcla de ansiedad y desesperación. «Mariana, lo que no te he contado, este hombre, él es tu padre». Mis pies parecieron perderse bajo el peso de sus palabras. No podía ser. La gente nunca habla de su pasado, y el mío se acababa de desnudar, golpeándome como un tren. Él no podía mantenerse lejos. «Estaba tratando de protegerte de lo que yo inicié». Las palabras dieron vueltas en mi mente. Estaba llena de preguntas, de gritos mudos. Esa figura aterradora que había amenazado nuestro hogar. Era mi padre. Mis piernas temblaron. Reconocí aquel rostro vagamente. La culpa y el dolor se entrelazaron dentro de mí.
¿Por qué no me dijiste? Solté finalmente, mi voz rota. Todo este tiempo he vivido en la sombra de un pasado que jamás conocí. Todo este tiempo. Al mirar al hombre sin vida, comprendí. No solo había perdido a un padre, había perdido la imagen de mi madre como la mujer fuerte que siempre había creído que era. La batalla, la violencia, ese pasado era parte de mí. Fue entonces que escuché un ruido fuera de la casa, un murmullo de voces. Las sombras se acercaban de nuevo. Más hombres. La venganza de lo que habíamos desatado. Mi madre apretó los dientes. Miró a su alrededor en busca de una salida, mientras yo me sentía atrapada en una red que apenas comenzaba a desenredarse. «Mariana, tienes que correr», dijo ella, y algo en su voz me llenó de urgencia. Pero no podía dejar atrás a mi padre. El papel que había jugado en mi vida era más complicado de lo que podía asimilar. Era una nueva guerra, un dilema que tenía que enfrentar. Las puertas se rompieron de nuevo, y como un eco de nuestro pasado, la realidad que creía que conocía se desvanecía. Mientras el pánico comenzaba a asomar por sus ojos, comprendí que el verdadero legado no era solo la batalla, sino la lucha por la verdad. Y entonces, antes de que la oscuridad nos cubriera, un grito rompió el aire. «Elena, no has terminado con nosotros». Las palabras resonaron como un eco, impre. Fue entonces que una explosión impactante hizo temblar el suelo. Un destello cegador iluminó la habitación, y una onda de choque nos arrojó contra la pared. El aire se llenó de escombros mientras el estruendo resonaba. Me tapé los oídos, pero el grito familiar de mi madre atravesó la niebla de ruido. «Mariana, ven aquí». Pero cuando la vi, algo cambió en su expresión. Estaba mirando a un segundo hombre. A diferencia de la figura en el suelo, este era diferente, más joven, con una energía inquietante y sobre todo con una mirada que podía atravesar almas. Sus ojos se fijaron en mí, y fue como si el mundo se detuviera. «Soy yo, Mariana, tu hermano», dijo. Las palabras me golpearon como una bomba. Mi mente se detuvo. «¿Cómo? ¿Por qué nunca supe de ti?», pregunté, sintiendo el descontrol a mi alrededor. «Por el mismo motivo que nunca supe de ti. Mamá nos mantuvo alejados, protegidos. La guerra que comenzó». Su voz se cortó cuando la imagen de nuestra madre se congeló, guardando secretos, ocultando verdades. Ella se giró entre ambos hombres, un caos de emociones y revelaciones. «No, no puede ser», murmuró, su voz casi inaudible. Desesperación cruzó por su rostro. ¿Cuánto había ocultado? Mi corazón latía desbocado. Todo lo que creía iba a cambiar en el instante en que me di cuenta de que la lucha no era solo contra fuerzas externas, sino contra los secretos de mi propia familia. La sombra de la culpa se cernía sobre nosotros. Sabía que había algo más profundo y oscuro que nos unía. Mi madre, el legado en peligro, una batalla entre hermanos. Pero antes de que pudiera asimilarlo, un nuevo grito penetró la angustia. «Detrás de ti», miré hacia atrás. La puerta estalló y sombras emergieron, más hombres, ansiosos de venganza, listos para cobrar aquello que creían perdido. Pero ahora yacer muerta en el suelo aquel que era mi padre, y erguido frente a mí, un hermano perdido esperando su oportunidad. El caos entre nosotros solo comenzaba. La verdad estaba a punto de desatarse, y así, sin advertirlo, todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. El rugido del caos aún reverberaba en las paredes de la casa. Los gritos de aquellos hombres armados resonaban. Cada segundo importaba, y yo me sentía atrapada entre la confusión y el dolor. La imagen de mi madre empujándome lejos se repetía en mi mente. Pero antes de que pudiera procesar lo que sucedía, vi algo que cortó mi respiración. Un destello brillante en la mano del hombre que me había seguido. Era un objeto, una pistola antigua, pulida con esmero, como si tuviera una historia escrita en cada línea de su superficie. El hombre la sostenía frente a mi madre, pero no era. Todo pareció suceder en cámara lenta. La expresión de mi madre, mezcla de horror y determinación, me marcó. Y entonces todo se detuvo. Con un grito desgarrador, ella se lanzó hacia el hombre. «¡No!» fue lo último que pude escuchar antes de que algo destrozara la ventana.
Un hombre cayó al suelo y el polvo cubrió nuestra visión. Estallaron balas, un grito. El caos alcanzó su clímax. Cuando la tormenta se calmó, todo lo que quedaba era silencio. El hombre que había entrado con misterios estaba en el suelo, inmóvil. Yo parpadeaba tratando de asimilar lo que veía. La sangre formaba un charco oscuro bajo él, y mi madre se arrodillaba junto a él, sus manos temblorosas tratando de detener el flujo. ¿Por qué?, preguntó ella, su voz quebrada. ¿Por qué no me dijiste que esto pasaría? Yo quería gritar, correr, pero las palabras se desvanecieron en la niebla, atrapadas en el estómago. Una sombra pasó por su rostro, y vi cómo su mirada cambiaba. Fue un destello de tristeza, pero luego vi algo más. Ella se giró hacia mí, y en su mirada había una mezcla de ansiedad y desesperación. Mariana, lo que no te he contado, este hombre, él es tu padre. Mis pies parecieron perderse bajo el peso de sus palabras. No podía ser. La gente nunca habla de su pasado, y el mío se acababa de desnudar, golpeándome como un tren. Él no podía mantenerse lejos. Estaba tratando de protegerte de lo que yo inicié. Las palabras dieron vueltas en mi mente. Estaba llena de preguntas, de gritos mudos. Esa figura aterradora que había amenazado nuestro hogar. Era mi padre. Mis piernas temblaron. Reconocí aquel rostro, vagamente. La culpa y el dolor se entrelazaron dentro de mí. ¿Por qué no me dijiste? Solté finalmente, mi voz rota. Todo este tiempo he vivido en la sombra de un pasado que jamás conocí. Todo este tiempo. Al mirar al hombre sin vida comprendí. No solo había perdido a un padre, había perdido la imagen de mi madre como la mujer fuerte que siempre había creído que era. La batalla, la violencia, ese pasado, era parte de mí. Fue entonces que escuché un ruido fuera de la casa, un murmullo de voces. Las sombras se acercaban de nuevo. Más hombres, la venganza de lo que habíamos desatado. Mi madre apretó los dientes, miró a su alrededor en busca de una salida, mientras yo me sentía atrapada en una red que apenas comenzaba a desenredarse. «Mariana, tienes que correr», dijo ella, y algo en su voz me llenó de urgencia. Pero no podía dejar atrás a mi padre. El papel que había jugado en mi vida era más complicado de lo que podía asimilar. Era una nueva guerra, un dilema que tenía que enfrentar. Las puertas se rompieron de nuevo, y como un eco de nuestro pasado, la realidad que creía que conocía se desvanecía. Mientras el pánico comenzaba a asomar por sus ojos, comprendí que el verdadero legado no era solo la batalla, sino la lucha por la verdad. Y entonces, antes de que la oscuridad nos cubriera, un grito rompió el aire. «No has terminado con nosotros». Las palabras resonaron como un eco, impregnadas de una amenaza. Sus brazos se estiraron hacia nosotros, y comprendí que todo lo que creía sobre mi madre, mi padre y mi propio destino estaba a punto de crujir. «Mariana, ven aquí». Pero cuando la vi, algo cambió en su expresión. Estaba mirando a un segundo hombre. A diferencia de la figura en el suelo, este era diferente. Más joven, con una energía inquietante y sobre todo con una mirada que podía atravesar almas. Sus ojos se fijaron en mí y fue como si el mundo se detuviera. «Soy yo, Mariana, tu hermano», dijo. Las palabras me golpearon como una bomba. Mi mente se detuvo. «¿Cómo? ¿Por qué nunca supe de ti?», pregunté, sintiendo el descontrol a mi alrededor. «Por el mismo motivo que nunca supe de ti. Mamá nos mantuvo alejados, protegidos. La guerra que comenzó». Su voz se cortó cuando la imagen de nuestra madre se congeló, guardando secretos, ocultando verdades. Ella se giró entre ambos hombres, un caos de emociones y revelaciones. «No, no puede ser», murmuró, su voz casi inaudible. Desesperación cruzó por su rostro. ¿Cuánto había ocultado? Mi corazón latía desbocado. Todo lo que creía iba a cambiar en el instante en que me di cuenta de que la lucha no era solo contra fuerzas externas, sino contra los secretos de mi propia familia. La sombra de la culpa se cernía sobre nosotros. Sabía que había algo más profundo y oscuro que nos unía. Mi madre, el legado en peligro, una batalla entre hermanos. Pero antes de que pudiera asimilarlo, un nuevo grito penetró la angustia. «¡Detrás de ti!».
Miré hacia atrás. La puerta estalló y sombras emergieron. Más hombres, ansiosos de venganza, listos para cobrar aquello que creían perdido. Pero ahora, yacer muerta en el suelo aquel que era mi padre, y erguido frente a mí, un hermano perdido esperando su oportunidad. El caos entre nosotros solo comenzaba. La verdad estaba a punto de desatarse. Y así. El rugido del caos aún reverberaba en las paredes de la casa. Los gritos de aquellos hombres armados resonaban. Cada segundo importaba. Y yo me sentía atrapada entre la confusión y el dolor. La imagen de mi madre empujándome lejos se repetía en mi mente. Pero antes de que pudiera procesar lo que sucedía, di algo que cortó mi respiración. Un destello brillante en la mano del hombre que me había seguido. Era un objeto, una pistola antigua, pulida con esmero, como si tuviera una historia escrita en cada línea de su superficie. El hombre la sostenía frente a mi madre, pero no era amenazante, sino implorante. «Elena, esto no es un juego. Ella necesita saber», dijo, pero fue interrumpido por los gritos y el alboroto que estallaban a nuestro alrededor. De repente, un fogonazo, disparos. Todo pareció suceder en cámara lenta. La expresión de mi madre, mezcla de horror y determinación, me marcó. Y entonces, todo se detuvo. Con un grito desgarrador, ella se lanzó hacia el hombre. «¡No!» Fue lo último que pude escuchar antes de que algo destrozara la ventana. Un hombre cayó al suelo y el polvo cubrió nuestra visión. Estallaron balas. Un grito. El caos alcanzó su clímax. Cuando la tormenta se calmó, todo lo que quedaba era silencio. El hombre que había entrado con misterios estaba en el suelo inmóvil. Yo parpadeaba, tratando de asimilar lo que veía. La sangre formaba un charco oscuro bajo él. Y mi madre se arrodillaba junto a él, sus manos temblorosas tratando de detener el flujo. «¿Por qué?», preguntó ella, su voz quebrada. «¿Por qué no me dijiste que esto pasaría?». Yo quería gritar, correr, pero las palabras se desvanecieron en la niebla, atrapadas en el estómago. Una sombra pasó por su rostro, y vi cómo su mirada cambiaba. Fue un destello de tristeza, pero luego vi algo más. Ella se giró hacia mí, y en su mirada había una mezcla de ansiedad y desesperación. «Mariana, lo que no te he contado, este hombre, él es tu padre». Mis pies parecieron perderse bajo el peso de sus palabras. No podía ser. La gente nunca habla de su pasado, y el mío se acababa de desnudar, golpeándome como un tren. Él no podía mantenerse lejos. Estaba tratando de protegerte de lo que yo inicié. Las palabras dieron vueltas en mi mente. Estaba llena de preguntas, de gritos mudos. Esa figura aterradora que había amenazado nuestro hogar. Era mi padre. Mis piernas temblaron. Reconocí aquel rostro, vagamente. La culpa y el dolor se entrelazaron dentro de mí. «¿Por qué no me dijiste?», solté finalmente, mi voz rota. «Todo este tiempo he vivido en la sombra de un pasado que jamás conocí. Todo este tiempo». Al mirar al hombre sin vida comprendí. No solo había perdido un padre, había perdido la imagen de mi madre como la mujer fuerte que siempre había creído que era. La batalla, la violencia, ese pasado, era parte de mí. Fue entonces que escuché un ruido fuera de la casa, un murmullo de voces. Las sombras se acercaban de nuevo. Más hombres. La venganza de lo que habíamos desatado. Mi madre apretó los dientes, miró a su alrededor en busca de una salida, mientras yo me sentía atrapada en una red que apenas comenzaba a desenredarse. «Mariana, tienes que correr», dijo ella, y algo en su voz me llenó de urgencia. Pero no podía dejar atrás a mi padre. El papel que había jugado en mi vida era más complicado de lo que podía asimilar. Era una nueva guerra, un dilema que tenía que enfrentar. Las puertas se rompieron de nuevo, y como un eco de nuestro pasado, la realidad que creía que conocía se desvanecía. Mientras el pánico comenzaba a asomar por sus ojos, comprendí que el verdadero legado no era solo la batalla, sino la lucha por la verdad. Y entonces, antes de que la oscuridad nos cubriera, un grito rompió el aire. «Elena, no has terminado con nosotros». Las palabras resonaron como un eco, impregnadas de una amenaza. Sus brazos se estiraron hacia nosotros, y comprendí que todo lo que creía sobre mi madre, mi padre y mi propio destino estaba a punto de crujir en 1000 pedazos. Fue entonces que una explosión impactante hizo temblar el suelo. Un destello cegador iluminó la habitación,
y una onda de choque nos arrojó contra la pared. El aire se llenó de escombros mientras el estruendo resonaba. Me tapé los oídos, pero el grito familiar de mi madre atravesó la niebla de ruido. «Mariana, ven aquí». Pero Q. Sus ojos se fijaron en mí, y fue como si el mundo se detuviera. «Soy yo, Mariana, tu hermano», dijo. Las palabras me golpearon como una bomba. Mi mente se detuvo. «¿Cómo? ¿Por qué nunca supe de ti?», pregunté, sintiendo el descontrol a mi alrededor. «Por el mismo motivo que nunca supe de ti. Mamá nos mantuvo alejados, protegidos. La guerra que comenzó». Su voz se cortó cuando la imagen de nuestra madre se congeló, guardando secretos, ocultando verdades. Ella se giró entre ambos hombres, un caos de emociones y revelaciones. «No, no puede ser», murmuró, su voz casi inaudible. Desesperación cruzó por su rostro. ¿Cuánto había ocultado? Mi corazón latía desbocado. Todo lo que creía iba a cambiar en el instante en que me di cuenta de que la lucha no era solo contra fuerzas externas, sino contra los secretos de mi propia familia. La sombra de la culpa se cernía sobre nosotros. Sabía que había algo más profundo y oscuro que nos unía. Mi madre, el legado en peligro, una batalla entre hermanos. Pero antes de que pudiera asimilarlo, un nuevo grito penetró la angustia. «¡Detrás de ti!». Miré hacia atrás. La puerta estalló y sombras emergieron. Más hombres, ansiosos de venganza, listos para cobrar aquello que creían perdido. Pero ahora, yacer muerto en el suelo aquel que era mi padre, y erguido frente a mí, un hermano perdido esperando su oportunidad. El caos entre nosotros solo comenzaba. La verdad estaba a punto de desatarse, y así, sin advertirlo, todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. «¡Mamá! ¡Corre!», grité, pero el sonido apenas cruzó la distancia de los ecos de armamento y los alaridos de Ki. La tensión se palpaba en el aire, pero algo más comenzó a agitarse en mí. La urgencia de escapar saltó ante mí como un rayo. «Mariana, escóndete y mantente lejos», ordenó mi madre, en un tono que no admitía discusión, y en su mirada vi el viejo destello de guerrera que había conocido antes. Y en el mismo momento, un grito sacudió las paredes de la casa. «¡Búscala! ¡Está aquí!». Un escalofrío me recorrió. Sentí que el mundo giraba, y en ese giro comprendí que no solo era mi familia la que estaba en peligro. Mi madre había luchado tanto por ocultar su pasado, que había creado una sombra de enemigos que ahora nos estaban cercando. Pronto realizaría que aquellos hombres no solo eran adversarios, sino que traían consigo una verdad devastadora. No solo estaba en juego mi vida, sino quizás el futuro de everyone. En medio del caos, algo brillante asomó entre los escombros. Era un medallón, el mismo medallón que había visto en fotos antiguas de mi familia. Mi madre, mi padre, y allí, entre sus rostros, una inscripción inconfundible. «La verdad duele. La sangre llama a la sangre». Mis manos temblaban al tomar el objeto. En el instante que lo sostuve, un grito ahogado se despertó. La mirada de mi hermano era de horror. «No lo toques, no sabes lo que significa». Y antes de que pudiera preguntar, el destello del medallón se encendió. Una luz brillante, dolorosa, que envolvió la habitación. Como si el universo estuviera reclamando un secreto que había estado reprimido durante mucho tiempo. Y ahí comprendí. La lucha no era solo física, era ancestral. Todo este tiempo había estado atrapada en un juego de lealtades, alianzas y traiciones que iban más allá de la vida que conocía. La verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué secretos había dejado mi madre en la penumbra? La súbita e impactante revelación de mi linaje. Un tumulto que transformaba todo lo que creía saber. ¿Quién soy realmente? El medallón brilló con una intensidad inesperada, resonando en la oscuridad, preparándose para sacar la verdad a la luz. La pregunta que se posó en mi mente fue clara. ¿Quién de nosotros sobreviviría a esto? Sin respuestas y atrapada en este nuevo horror, supe que la próxima jugada sería decisiva. Ember de la verdad, susurraba la oscuridad. El medallón brilló con una intensidad inesperada. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Un silencio opresivo llenó la habitación, mientras las sombras de caos y horror se alzaban a nuestro alrededor. Mis manos temblaban al sostenerlo, y miré a mi madre. Sus ojos, llenos de miedo y emoción, parecían decirme que este momento era crucial. «No, no lo toques, Mariana»,
Es peligroso, gritó, pero ya era demasiado tarde. El medallón se iluminó con una luz cegadora, y una onda de energía recorrió la habitación. Todo parece vibrar, como si el aire estuviera cargado de electricidad. En ese instante, el hombre que había estado de pie junto a mí se estremeció. La máscara de su rostro se desvaneció, y en su lugar apareció una expresión de terror y reconocimiento profundo. Era como si lo que el medallón emitía lo hubiera despertado de un profundo sueño. «No, tú no», murmuró, retrocediendo con horror. «¿Qué?», pregunté, el miedo tejiendo un nudo en mi garganta. «¿Qué está pasando?». El aire pesaba, y la confusión llenó mi mente. «Es el legado», dijo, su voz apenas un susurro. «Las palabras están grabadas, Mariana. Nos pertenece a todos, tú, yo. Lo que somos va más allá de nuestra comprensión». Mi madre, que todavía intentaba acercarse, se detuvo en seco. Sus manos temblorosas cubrieron su boca, como si hubiera escuchado un secreto que no debía ser revelado. «Mariana, por favor, eso no es tuyo. No debes conocer esa historia». Pero las palabras no me alcanzaron. Una verdad oscura se deslizaba, empujándome hacia el Hazard. «¿Quién eres realmente?», pregunté, mirando a aquel hombre. Necesitaba respuestas. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. «¡Atrás todos!». Una voz potente resonó desde la entrada. A medida que me volví, vi a varios hombres armados irrumpiendo en la casa, con miradas furiosas. Todo se convirtió en alboroto, disparos, gritos. El caos reapareció, pero aún así, el medallón brillaba intensamente entre mis manos. Mientras el pánico se desataba, una bala voló, y el ruido seco de un golpe cortó el aire. La figura de mi madre fue derribada de un empujón. Mientras yo me caía de rodillas con el medallón todavía en mis manos. Todo sucedió en un instante, y mi corazón se detuvo. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor. Donde antes estaba mi madre, ahora solo quedaba un vacío enorme. «¡Mamá!», grité. No podía absorber lo que acababa de suceder. Y entonces una risa escalofriante emergió de la oscuridad. «Es demasiado tarde, Elena. Ella es nuestra salvación y nuestra perdición». Era un hombre que nunca había visto, de rostro conocido. «Tu hermano ha comenzado a revelarse». La revelación fue como un cuchillo que atravesó mi pecho. «¿Mi hermano? ¿Qué estás diciendo?». El mundo se oscura, mientras las miradas se volvían hacia mí. De repente todo cambió. Las lealtades, los secretos eran una maraña de traiciones. La sangre llama a la sangre, Mariana. El hombre junto a mí se volvió. Y por primera vez vi el abrazo de la luz en su rostro. «Yo soy tu hermano», confirmó con una violencia que me cortó la respiración. El eco de su voz resonó en mi mente mientras los hombres armados comenzaban a avanzar. El medallón retumbaba con un eco ancestral, y su luz se intensificaba, llenando el espacio con una sensación inquietante. «No, esto no puede ser», grité, sintiendo que todo se desmoronaba a mi alrededor. Las revelaciones giraban como un torbellino. Mi madre había estado compartiendo secretos tan profundos, la realidad que conocía se desvanecía, y en su lugar surgía un nuevo paisaje de verdades desgarradoras. Todo este tiempo he sido parte de algo mucho más grande. El medallón resplandeció una vez más, y antes de que pudiera procesar la magnitud de la revelación, el caos alcanzó un nuevo clímax. Aún en medio del horror y la traición, supe que la lucha apenas comenzaba, pero en ese instante algo más surgió. Un grito, una voz que no reconocí. «Mariana, ve con él. Solo así se detendrán». Todo giraba, y la pregunta resonaba en mi mente. ¿A qué me estaba llamando? ¿A los secretos de mi sangre? La oscuridad se cerraba, y el fin prometía más preguntas que respuestas. La verdad estaba justo delante de mí, pero ¿era capaz de enfrentarla? Con cada latido, cada respiración, sabía que el camino que tomara ahora podría cambiarlo todo. El medallón brilló con una intensidad inesperada. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Un silencio opresivo llenó la habitación, mientras las sombras de caos y horror se alzaban a nuestro alrededor. Mis manos temblaban al sostenerlo, y miré a mi madre. Sus ojos, llenos de miedo y emoción, parecían decirme que este momento era crucial.
No, no lo toques, Mariana, es peligroso, gritó, pero ya era demasiado tarde. El medallón se iluminó con una luz cegadora y una onda de energía recorrió la habitación. Todo parece vibrar, como si el aire estuviera cargado de electricidad. En ese instante, el hombre que había estado de pie junto a mí se estremeció. La máscara de su rostro se desvaneció, y en su lugar apareció una expresión de terror y reconocimiento profundo. Era como si lo que el medallón emitía lo hubiera despertado de un profundo sueño. «No, tú no», murmuró, retrocediendo con horror. «¿Qué?», pregunté, el miedo tejiendo un nudo en mi garganta. «¿Qué está pasando?». El aire pesaba y la confusión llenó mi mente. «Es el legado», dijo, su voz apenas un susurro. «Las palabras están grabadas, Mariana. Nos pertenece a todos. Tú, yo, lo que somos va más allá de nuestra comprensión». Mi madre, que todavía intentaba acercarse, se detuvo en seco. Sus manos temblorosas cubrieron su boca, como si hubiera escuchado un secreto que no debía ser revelado. «Mariana, por favor, eso no es tuyo. No debes conocer esa historia». Pero las palabras no me alcanzaron. Una verdad oscura se deslizaba, empujándome hacia el peligro. «¿Quién eres realmente?», pregunté, mirando a aquel hombre. Necesitaba respuestas. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. «¡Atrás, todos!». Una voz potente resonó desde la entrada. A medida que me volví, vi a varios hombres armados irrumpiendo en la casa, con miradas furiosas. Todo se convirtió en alboroto. Disparos, gritos. El caos reapareció, pero aún así el medallón brillaba intensamente entre mis manos. Mientras el pánico se desataba, una bala voló, y el ruido seco de un golpe cortó el aire. La figura de mi madre fue derribada de un empujón, mientras yo me caía de rodillas con el medallón todavía en mis manos. Todo sucedió en un instante, y mi corazón se detuvo. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor. Donde antes estaba mi madre, ahora solo quedaba un vacío enorme. «¡Mamá!», grité. No podía absorber lo que acababa de suceder. Y entonces, una risa escalofriante emergió de la oscuridad. «Es demasiado tarde, Elena. Ella es nuestra salvación y nuestra perdición». Era un hombre que nunca había visto, de rostro conocido. «Tu hermano ha comenzado a rebelarse». La revelación fue como un cuchillo que atravesó mi pecho. «¿Mi hermano? ¿Qué estás diciendo?». El mundo se oscureció mientras las miradas se volvían hacia mí. De repente todo cambió. Las lealtades, los secretos eran una maraña de traiciones. «¿Ahora entiendes? La sangre llama a la sangre, Mariana». El hombre junto a mí se volvió, y por primera vez vi el abrazo de la luz en su rostro. «Yo soy tu hermano», confirmó con una violencia que me cortó la respiración. El eco de su voz resonó en mi mente mientras los hombres armados comenzaban a avanzar. El medallón retumbaba con un eco ancestral, y su luz se intensificaba, llenando el espacio con una sensación inquietante. «¡No, esto no puede ser!», grité, sintiendo que todo se desmoronaba a mi alrededor. Las revelaciones giraban como un torbellino. ¿Mi madre había estado compartiendo secretos tan profundos? La realidad que conocía se desvanecía, y en su lugar surgía un nuevo paisaje de verdades desgarradoras. Todo este tiempo he sido parte de algo mucho más grande. El medallón resplandeció una vez más, y antes de que pudiera procesar la magnitud de la revelación, el caos alcanzó un nuevo clímax. Aún en medio del horror y la traición, supe que la lucha apenas comenzaba. Pero en ese instante, algo más surgió. Un grito, una voz que no reconocí. «Mariana, ve con él». «Solo así se detendrán». Psst. Todo giraba y la pregunta resonaba en mi mente. ¿A qué me estaba llamando? A los secretos de mi sangre. La oscuridad se cerraba y el fin prometía más preguntas que respuestas. La verdad estaba justo delante de mí, pero ¿era capaz de enfrentarla? Con cada latido, cada respiración, sabía que el camino que tomara ahora podría cambiarlo todo. En ese instante decisivo, una explosión ensordecedora sacudió la casa. La ventana estalló y fragmentos de vidrio volaron por el aire, desdibujando la realidad. El alboroto se volvió ensordecedor. Las luces parpadeaban y el suelo temblaba, como si todo estuviera a punto de desmoronarse. En medio del caos, sentí que algo me empujaba a avanzar. Con el medallón brillando como un faro,
Corrí hacia el oscuro pasillo que conducía hacia la salida. Mis pies apenas tocaban el suelo. El eco de los disparos retumbaba tras de mí, y la voz de mi hermano resonaba en mis oídos, mezclada con el grito de mi madre, instándome a escapar. «Él es que vivir, Mariana». Sin embargo, justo cuando llegué a la puerta, un estruendo potente retumbó detrás de mí. Una sombra enorme se desvió a mi lado, y vi de reojo cómo la figura oscura del hombre que se había presentado como mi hermano estaba siendo derribada, atrapada entre las balas y el abrumador caos. «¡No! ¡No, no, no!». El grito salió de mis labios como un eco impotente. En un giro drástico, el hombre desapareció bajo un torrente de violencia. Y en ese mismo momento, una revelación impactante me golpeó. Ese hombre no era solo mi hermano. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Sin saberlo, me había encerrado con el mismo monstruo al que juró escapar. La verdad me atravesó como un cuchillo. Ahora entendía que la lucha no era solo contra un pasado ajeno, sino dentro de mis propias venas. «Mariana», la voz de mi hermano se hacía más débil. Se retorcía, dolorido, entre las sombras. La urgencia me abrazó, pero el horror de lo que habíamos desatado me dejó estancada. «Por favor, sal de aquí», susurré, el miedo retumbando en cada palabra. La confusión me abrumaba. Un profundo dilema se cernía sobre mí. ¿Podría confiar en él? ¿Era el héroe o el villano de nuestra historia? «El legado no debe caer en manos equivocadas», gritó desde el suelo, mientras el eco de las balas retumbaba en mi mente. La línea entre el amor y el odio se desdibujaba, pero lo que sabía es que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Y ahora qué haría? La lucha apenas comenzaba, y algo dentro de mí aún no se había alineado con la realidad que se desdoblaba. Ante esta revelación sentí el peso del mundo caer sobre mis hombros. ¿Era acaso el verdadero enemigo el que había estado dentro de mí todo este tiempo? El medallón brilló intensamente, llenando la habitación con una luz que parecía romper la oscuridad. Un silencio pesado se apoderó del lugar, y en medio del caos tomé una decisión. La verdad que había estado ocultando se derrumbaba como un castillo de naipes. «Aléjate de él», grité, sintiendo el peso de todo lo que había aprendido y perdido al mismo tiempo. La figura de mi hermano, ahora despojada de ímpetu, se erguía ante mí, mirror de confianza y duda. Mientras los hombres armados se acercaban, el horror se hacía palpable en el aire. «Mamá», mi voz resonó, pero solo el eco respondió. El vacío que dejó su figura retumbaba en mi pecho, como si ella misma estuviera atrapada entre luces y sombras. La tensión creció. Uno de los hombres armados levantó su arma. «Nada de esto debería estar sucediendo», murmuró mi hermano, mientras el pánico se mezclaba con la adrenalina. «Estamos en su terreno, pero aún podemos salvarnos». Sus palabras, aunque esperanzadoras, estaban envueltas en un aire de desesperación. Sin pensarlo, apreté el medallón en mi mano. Unos pasos ante mí resonaron, y me di cuenta de que no podía quedarme pasiva, observando cómo se desmoronaba todo. La historia de nuestra familia me seguía como un pesado abrigo. Tenía que hacer algo. «¡Atrás!», grité levantando el medallón hacia los hombres. «Este es el legado de mi madre. No me lo quitarán». La luz del medallón estalló en un resplandor aún más fuerte. Una energía poderosa comenzó a rodearme, como un escudo invisible. «¡Increíble!», exclamó uno de los hombres, retrocediendo, mientras sus compañeros se intercambiaban miradas de confusión. «Es el poder que necesitas, Mariana. Úsalo para defenderte», insistió mi hermano. Comprendí que así como la luz del medallón iluminaba la habitación, debía iluminar también la verdad. El miedo se transformó en determinación. «Basta, no soy parte de su guerra», afirmé. «No más». Y en ese instante, el icónico brillo del medallón emanó una luz que hizo temblar las paredes. Las sombras que habían atormentado a mi madre durante años comenzaron a desvanecerse, y con ellas el pasado que había controlado nuestras vidas. Los hombres armados retrocedieron, y el caos dio paso a una calma sorpresiva. Sentí un nudo en el estómago mientras miraba a mi hermano. ¿Esto es realmente por lo que hemos luchado? ¿Nosotros también somos parte de esta historia? Una mezcla de emociones me abrumó, pero la necesidad de unificar a mi familia se hacía apremiante.
Justo entonces, el eco de los gritos se desvaneció y comprendí algo. Mamá, tú siempre has llevado este peso, pero ahora soy yo quien tiene que desatar el legado. Tú nos enseñaste a pelear. La luz del medallón se transformó en un sendero claro hacia lo desconocido. Y con esa claridad descubrí cómo enfrentar lo que venía. No importa cuántas sombras nos rodeen, enfrentaremos el legado juntos, dije, tomando la mano de mi hermano. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Alguien más había entrado, la figura conocida que traía consigo un aire de desafío. Era una mujer, con la mirada llena de secretos y promesas. He venido a buscar la verdad, dijo, su voz resonando con poder. El final de esta batalla se dibujaba ante nosotros. Sin embargo, el viaje apenas comenzaba, y el camino a la verdad aún estaba lleno de incertidumbres. La luz del medallón parpadeaba, como si supiera que había más en juego. Allí, en el umbral de lo desconocido, comprendí que la lucha por descubrir quién era realmente no había terminado. Oye, es tiempo de reaccionar. Si no estás suscrito, necesitas suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están a punto de llegar. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo que ayuda a este contenido a llegar a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Tu participación es crucial. Y por favor, comparte este video con al menos 5 amigos que simplemente necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para dar tu apoyo. Solo los verdaderos fanáticos comprenden la importancia de actuar. Hagámoslo juntos.